Si la sátira es parte de la libertad de expresión, ¿por qué se condena tanto la sátira a los colectivos tipo LGTBI o feministas? Pues por lo mismo. Por lo mismo, porque quienes dicen defender a los colectivos LGTBI y a las feministas que no son un colectivo, la mitad de la humanidad, en realidad no defienden la libre expresión. En realidad solo están defendiendo la libre expresión de sus ideas, no de todas. No están dispuestos al debate. Yo soy defensor absoluto del feminismo, soy feminista, tengo 2 hijas a las que criamos como feministas, tengo un hijo al que estoy criando como feminista, alguien que tiene que estar consciente del mundo en el que vive, y ninguno de ellos está en los extremos de los feminismos más radicales, cosa que expliqué en el vídeo sobre feminismos, luego pondré el enlace aquí. Yo soy un defensor a muerte de los colectivos altersexuales en general, y así los llamo, y me perdonarán, porque creo que no puedes tener libertad en una sociedad cuando tienes ahorcados, aplastados, oprimidos y llenos de miedo a un grupo de personas que tienen miedo de decir que están enamorados o que quieren a alguien o que les gusta acostarse con alguien en particular sin que sea delito, y que vivan con miedo a decir quiénes son o a ir de la mano por la calle o expresar su forma de ser, porque es gente totalmente inocente. Y no defenderlos es de una bajeza absoluta. Esto no quiere decir que esté yo a favor de la teoría queer, que es un exceso ridículo e irracional, anticientífico, de la visión posmodernista. Pero no tengo por qué adscribirme a los extremos para defender lo que es razonable, lo que es socialmente innecesario, que es que la gente pueda vivir en santa paz cuando no se mete con nadie sin que se metan con ella. Y que tengan iguales derechos, igual consideración social, igual capacidad de hacer cosas, igual posibilidad de desarrollarse intelectual, espiritual, física y moralmente. Entonces, creo que ese es en realidad parte del problema, que se dice que se defiende algo cuando en realidad se está defendiendo otra cosa.